Hola a todos, mi nombre es Nora y en este vídeo hablaremos de las escalofriantes historias que inspiraron a Bram Stoker para escribir su famosa novela Drácula. Pero antes haremos una breve ficha de la obra para recordar datos del autor, la sinopsis para los que no conozcan el libro o necesiten refrescarlo, y los personajes y el escenario en el que se desarrolla la historia. Bram Stoker es el autor de esta obra. Era de origen irlandés y aparte de escritor también trabajó como crítico de teatro, dato que recogeremos más tarde para explicar una de las posibles historias que lo inspiraron en su obra. Se casó con Florence Balcom y tuvo una estrecha amistad con el también escritor Oscar Wilde. Un dato curioso es que se comenta que la esposa de Stoker también tuvo una relación con Oscar Wilde, pero no solo eso, sino que entre Bram y Oscar Wilde también hubo un romance, lo que convertiría a estos tres en una especie de trío amoroso. Aparte de amistad y atracción, estos dos autores tenían otra cosa en común, y era la idea de la inmortalidad, tal vez por miedo a la muerte. En todo caso, ambos plasmaron esa idea en sus obras más famosas. Por un lado, Oscar Wilde en su libro El retrato de Dorian Gray, en el que al protagonista le hacen un retrato y desea tener siempre la edad y belleza que tiene en el retrato. Entonces el tiempo comienza a afectar a la figura retratada, pero no al protagonista, que conserva siempre el mismo aspecto joven y bello. Y por otro lado, Bram Stoker nos presenta la idea de la inmortalidad en forma de vampiro o no muerto, persona que regresa de la muerte de forma aterradora, capaz de conservar siempre su juventud alimentándose de sangre. A Bram Stoker le sucedió, tristemente, lo mismo que a muchos escritores o músicos de la historia, y es que su obra no supuso nada para él en vida. Murió antes de que esta novela tuviese cierto reconocimiento, y por lo tanto no obtuvo beneficio alguno con ella. De hecho, murió en la ruina. No así sus herederos, que sí han llegado a beneficiarse muchísimo, ya que Drácula se convirtió en la obra vampírica más reconocida del mundo, seguida de Crepúsculo. No es broma, eso me lo he inventado, pero bueno, quién sabe. La estructura de esta obra es muy sencilla y prácticamente la misma que tienen todas las novelas vampíricas. Primero, comienza con un ataque a uno de los personajes principales. Segundo, muerte y resurrección de estos personajes, pero resucitan de forma diabólica, o lo que es lo mismo, convertido en vampiro o vampiresa, asesino y chupasangre. Tercero, caza y muerte al vampiro, es decir, el resto de personajes comienza a perseguir al vampiro basándose en ciertas estrategias o puntos débiles que éste tiene para darle caza y finalmente matarlo de manera definitiva, ya sea con ajo, luz, plata, reggaetón o clavándole una estaca directamente en el corazón. Y esa, amigos, es la estructura básica que siguen la mayoría de novelas vampíricas. Fácil, pero efectivo. Una vez que hemos hablado un poco del autor y la estructura del libro, vamos a refrescar brevemente los personajes de la obra. Tenemos al conde Drácula, antagonista de esta historia y la bestia asesina que siembra el pánico. Jonathan y Mina Harker, pareja protagonista de enamorados de esta historia. Jonathan es el primero en conocer a Drácula, y Mina es la protagonista femenina de la que el vampiro se encapricha y quiere dar caza por su belleza. Lucy, la mejor amiga de Mina, que es atacada por Drácula y su prometido Arthur, y para finalizar tenemos al profesor Abraham Van Helsing, al que acuden para curar a Lucy. Una curiosidad de este personaje es que está inspirado en Gerard Van Swieten, médico de la emperatriz María Teresa I de Austria, al que ésta le encargó realizar un estudio para saber si la existencia de vampiros era posible en el mundo real. Obviamente el resultado fue negativo, aunque alguna vez hayamos visto seres parecidos o más terroríficos saliendo en callejeros. Y estos son los 6 personajes más relevantes del libro. En esta parte voy a hacer un breve resumen del libro, que no es sinopsis, así que si no lo has leído y no quieres escuchar spoiler, corre el vídeo unos segundos hacia adelante. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis, porque antes de que algún listillo me diga que Drácula es un libro bastante viejo, sigo sin ser partidaria de hacer spoiler a los demás, ya que no todo el mundo lee los libros conforme salen a la venta, y aparte cada año nace una nueva generación, y no por ello no van a tener derecho de sentir la emoción de descubrir un libro por ellos mismos. Así que, aunque este libro esté escrito hace años, advierto de que ahora voy a contar el argumento con spoilers. Dicho hecho, empezamos. El libro comienza con el abogado Jonathan Harker viajando hacia el castillo del conde Drácula en Transilvania por temas de negocio. Una vez allí comienza a sospechar que Drácula no es un ser humano, ya que se comporta de manera extraña, no se refleja en los espejos, no come en su presencia, hace vida nocturna e incluso lo ve trepando por la fachada del castillo, una escena que le resulta perturbadora.
Aparte de Drácula, en el castillo viven 3 vampiresas que intentan chuparle la sangre a Jonathan Harker. Todos estos acontecimientos hacen que Jonathan decida escapar del castillo desesperadamente, mientras que Drácula viaja a Londres porque se ha quedado prendado de la belleza de Mina, a la que vio en una foto registrando las pertenencias de Jonathan. Mina decide pasar unos días con su mejor amiga Lucy, la cual es sonámbula, cosa que aprovecha Drácula para atacarla una noche en presencia de Mina. Esta la recoge y la lleva de vuelta a casa e intentan curarla, pero no tardará en presentar extraños síntomas que se asocian más a un vampiro que a un ser humano. Finalmente Lucy muere y resucita como una vampiresa que ataca y asesina a niños inocentes, por lo que para que descanse en paz, su prometido se ve obligado a matar a Lucy en su forma vampírica. Finalmente, entre todos los personajes, deciden dar caza a Drácula, que está a punto de transformar o seducir a Mina. Van hacia el castillo donde allí el profesor Van Helsing mata a las 3 vampiresas y finalmente, entre Jonathan y Morris, otro personaje que les ayuda a dar caza al vampiro, terminan con el conde para siempre. El castillo en el que se basó el autor es el castillo de Bran, una fortaleza medieval situada en Rumanía. Este castillo es un punto turístico por la creencia de que perteneció a Vlad III el Empalador, pero no hay evidencias sobre ello. La versión que cobra más fuerza es que estuvo tan solo 2 días en la mazmorra de aquel castillo mientras era trasladado a la prisión de Budapest. El castillo de Bran ha aparecido en la mayoría de películas que se han hecho sobre Drácula. Y con esto finalizamos la ficha técnica del libro para comenzar a hablar ahora sí de las historias más escalofriantes y morbosas en las que Bram Stoker se pudo inspirar para crear el personaje que inmortalizaría su nombre. Vlad III el Empalador. Una de las posibles personas en las que se pudo basar Bram Stoker y la más conocida entre los seguidores del libro es el príncipe y héroe nacional rumano Vlad III, quien se ganó a pulso el título de El Empalador por practicar habitualmente esta técnica y convertirse en una de las figuras más sangrientas de la historia. La primera vez que utilizó la técnica del empalamiento fue para vengar la muerte de su padre. Tenía claro que algunos nobles lo habían traicionado, pero no sabía con exactitud quiénes eran, así que celebró una fiesta en la que invitó a 500 nobles y los empaló a todos. A partir de ese momento, Vlad comenzó a utilizar esa técnica con más frecuencia para castigar a sus enemigos. También se dice que le gustaba mojar pan en la sangre de sus víctimas o beberla sin más. Lo cierto de todo esto es que, según varios historiadores, Bram Stoker apenas conocía la figura de Vlad III y no hace ninguna referencia en su libro a la práctica del empalamiento, lo que sería lo más destacado de este personaje histórico. Lo que sí es muy probable que Bram Stoker en algún documento encontrase el nombre de Vlad Dracul, nombre que heredó de su padre perteneciente a la Orden del Dragón, una orden militar compuesta por nobles y príncipes. Dracul significa dragón, y este nombre sí pudo llegar a inspirarle a la hora de llamar así a su protagonista, pero no hay verdaderos indicios de que se inspirase para crear al famoso vampiro en Vlad III como mucha gente cree. Carmila de Sheridan Le Fanu. Como hemos comentado en la ficha de autor, Bram Stoker también fue crítico de teatro, y en una de estas ocasiones quedó maravillado con la representación de Carmila, una de las obras de Sheridan Le Fanu, uno de los escritores más famosos de aquella época. Este libro nos cuenta la historia de Laura, una chica cuya vida da un giro cuando delante del castillo donde vive con su padre, el carruaje de una dama sufre un accidente, y su hija, que también viajaba en él, queda inconsciente. Como la dama no podía perder tiempo y debía seguir su viaje, la joven es recibida en el castillo Hollis, hasta que su madre vuelva a buscarla. Laura y la joven Carmila hacen amistad, a pesar de que la nueva inquilina muestra rarezas en su comportamiento. Siempre se despierta después de mediodía, se encierra en su cuarto sin dar señales de estar en él. Poco tiempo después, Laura empieza a sufrir pesadillas y cae enferma. Su padre está convencido de que algo extraño sucede y decide investigar las causas, aunque solo podrá salvar a su hija si descubre la verdadera identidad de Carmila. Esta obra fue muy perseguida, ya que Sheridan Le Fanu, de manera sutil pero entendible para el lector, incorporó algunas escenas lésbicas en su libro. Esas escenas sirvieron de inspiración para Bram Stoker a la hora de escribir el encuentro de Jonathan Harker con las vampiresas del castillo. Los extraños hábitos de Carmila son los que se han asociado siempre a la figura vampírica, por lo tanto podemos decir que Bram Stoker se inspiró más en esta historia que en la figura de Vlad III para escribir Drácula, su obra más famosa, y a pesar de ser escrita 25 años después, sepultó a Carmila. Pero ¿quién inspiró a Sheridan Le Fanu para escribir Carmila y a su vez a todos los autores de este género? Isabel Bathory.
La condesa sangrienta pasó a la historia por llevar a cabo 650 muertes que se hayan descubierto, motivada por su obsesión con la eterna juventud, convirtiéndose en la mujer que más crímenes ha llevado a cabo en toda la historia. Comenzó a llevar a cabo estos crímenes cuando enviudó a los 44 años, una edad ya avanzada para aquella época. Todo comenzó cuando una de sus jóvenes sirvientas le dio un tirón de pelo mientras la estaba peinando, y la condesa le dio tal bofetón que le hizo sangrar la nariz, quedando ella también salpicada de sangre. A la condesa le pareció observar que allá donde había caído la sangre, su piel se había vuelto más lisa y tersa, se le había borrado las manchas de la edad y había rejuvenecido. Con la ayuda de su mayordomo, él y la condesa desnudaron a la muchacha y la degollaron haciendo caer toda su sangre a un barreño en el que la condesa se bañó y del cual más tarde bebió la sangre creyendo haber encontrado la fuente de la eterna juventud. También se decía que mientras su esposo estaba fuera, ella mantenía relaciones sexuales con serpientes de ambos sexos, llegando a morder salvajemente a las chicas. Tras su primer asesinato, su servicio de confianza se dedicaron a proveerla de jóvenes entre 9 y 16 años. Tomó la costumbre de quemar los genitales a algunas de sus sirvientas, ya sea con velas, carbones o hierros al rojo vivo por pura diversión. También comenzó a beber la sangre directamente mediante mordiscos en las mejillas, los hombros o los pechos de sus víctimas. Debido a los múltiples crímenes sin resolver y a las desapariciones, todas ellas por los alrededores del castillo de la condesa, comenzó a levantar sospechas en la iglesia, pues convencía a la iglesia para que sus víctimas tuviesen un entierro cristiano, pero el número de estas crecía tan rápido que no le quedó más remedio que comenzar a enterrar los cuerpos bajo sus propias tierras, para no levantar sospechas, aunque ya era demasiado tarde. Había asesinado a tantas criadas y campesinas que ya no quedaban muchas jóvenes a su alrededor, lo que la llevó a cometer su gran error, secuestrar a jóvenes que formaban parte de la baja nobleza, ya que una de las chicas nobles consiguió escapar y contar lo que le había sucedido, algo que había podido ocurrir otras veces, pero sin ninguna consecuencia, ya que la vida de las sirvientas o campesinas no tenía ningún valor en comparación con alguien de la nobleza. El rey envió a investigar al conde Turso, primo y enemigo de la condesa, que cuando llegó al castillo no encontró a nadie que le recibiese, tan solo a una sirvienta enjaulada agonizando en el patio del castillo con la cadera fracturada. Pero en aquella época los nobles solían castigar a sus sirvientes de esta manera, así que no le pareció extraño. Pero al acceder al interior del castillo encontró a una chica desangrada en el salón y a otra que a pesar de tener todo el cuerpo agujereado aún seguía con vida. En la mazmorra encontraron a una docena de jóvenes agonizantes, muchas tenían la piel agujereada o presentaban múltiples cortes. Del suelo exhumaron 50 cadáveres de jóvenes muchachas. Y encontraron el diario de la condesa, en el que contaba a sus víctimas, llegando a numerar 612 jóvenes torturadas y asesinadas durante 6 años. Había toneladas de ceniza y serrín por todo el castillo, usado para secar la sangre que con tanta frecuencia se vertía en este. Debido a esto, todo estaba cubierto de manchas oscuras y desprendía olor a putrefacción. Fue condenada por los crímenes de las muchachas nobles. A los de las sirvientas no le dieron importancia, pero como según la ley no se podía procesar a una noble, fue encerrada en los aposentos de su castillo, sellando puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para hacer pasar la comida. Allí pasó 4 años sin ver la luz del sol hasta que murió. Sus ayudantes, por el contrario, sí fueron decapitados, y hasta aquí la historia de Isabel la Sangrienta. Recordemos estos puntos claves. Estaba obsesionada por la eterna juventud, bebía la sangre directamente de sus víctimas y participaba en orgías y tenía relaciones lésbicas, 3 ideas que se registran en todas las novelas vampíricas, por lo tanto es muy probable que la figura del vampiro esté inspirada más en Isabel Báthory que en cualquier otro personaje de la historia. El extraño misterioso. El extraño misterioso es otro relato del que Bram Stoker pudo extraer algunas ideas como el control del vampiro sobre los lobos o su capacidad para convertirse en niebla e introducirse en la habitación de sus víctimas. El relato nos cuenta lo siguiente. El conde Falkenberg se dirige junto a su sobrino Franz, su hija Francesca y Berta, una amiga de esta, a una de sus posesiones más alejadas de sus dominios, pero por el camino sufren el ataque de unos lobos. En ese momento interviene un extraño que hace que los lobos se marchen. Cuando llegan a su mansión, los lugareños le dicen que en las cercanías se encuentran las ruinas del castillo Glazka, cuyo último señor fue un tirano despótico que murió ahorcado por los campesinos a los que oprimía. El conde se dirige a ver aquellas ruinas, y en aquel lugar se encuentra el extraño que le salvó de los lobos, y tras agradecerle su ayuda, lo invita a visitarle en el castillo.
El extraño acepta hasta convertirse en un visitante asiduo, y es cuando comienza a sentir un especial interés por Francesca, la hija del conde. La joven enferma de forma inexplicable y una noche tiene un sueño en el que toda su habitación se llena de niebla. Más tarde llega a visitarles el prometido de Bertha, que enseguida reconoce los síntomas de la enfermedad de Francesca e impide que Fran se enfrente al extraño. Entonces el conde le aconseja a la joven que clave 3 estacas en un ataúd viejo que se encuentra bajo las ruinas del castillo Klatka. Poco tiempo después, Francesca comienza a recuperarse y el conde revela que el extraño misterioso era un vampiro. Estas 4 historias que os he contado pudieron ser el caldo de cultivo del que salió uno de los libros más famosos de la historia, convirtiendo a su autor, Bram Stoker, en otro ser inmortal.